A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a el espacio Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos 29 y 29.1, televisión abierta para la provincia de Pichincha, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Pero además nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en Facebook, como Facebook Live, Telesucesos Quito. Y en YouTube, Telesucesos HD, ahí subimos diariamente este y otros programas que se dan aquí en el canal. Entonces ustedes pueden descargarlos, revisarlos, criticarlos, hacer sugerencias, etcétera, etcétera. También en nuestra página web nos pueden seguir en tiempo real, www.telesucesos.net. Hemos invitado en esta ocasión, como ya lo hicimos hace un tiempo, hace algunos meses, al licenciado Henry Llanes. Él es experto en varios temas de comunicación, temas de seguridad social y temas petroleros, en el cual nos vamos a centrar. Hace 8 días hablábamos y vamos a hablar un poco del tema de la seguridad social, pero tenemos un tema del momento que es el tema de la baja del precio del petróleo. Los que no estamos empapados del tema decimos, ¿qué está pasando a nivel mundial? ¿Tendrá que ver el coronavirus? ¿No tendrá que ver el coronavirus? Todas esas dudas nos va a despejar de una manera didáctica el licenciado Henry Llanes. Bienvenido. Gracias, estimado David. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Es verdad, teníamos previsto hablar de lo que es el seguro social, porque estamos en un proyecto de reforma bajo la iniciativa popular normativa. Y allí hay que decir muchas cosas respecto del seguro social, porque el caso de esta prestación, de este seguro, tiene mucha incidencia con la sociedad. Son aproximadamente 3 millones de afiliados, ¿no? Y 550.000 jubilados, de manera que eso tiene una fuerte conexión social, ¿no? De manera que hay que dejarlo pendiente porque tenemos marzo y abril para seguir en el tema de registro de firmas, y cuando completemos las firmas tenemos que presentarle a la Asamblea Nacional, pero sí nos gustaría antes de eso, ojalá los próximos días, abordar un poco más el tema del seguro. Por supuesto, el compromiso está para poder tratar este tema. Ahí estamos trabajando ya en algunas brigadas, vamos a ver si hacemos inclusive una rueda de prensa, una invitación a los medios de cómo están trabajando nuestros jubilados en el tema de brigadas, saliendo a la calle, saliendo a universidades, en eso andamos, ¿no? Pero, claro, por estas actividades humanas, se conecta nuevamente en estas últimas semanas el tema de las decisiones de la OPEP para estabilizar el precio del barril del petróleo, porque ya se sentía de que estaba tendiendo a la baja, pero justo estando en esa preocupación por parte de los países productores de petróleo, en este caso de la OPEP, inmediatamente se conecta en el mundo este problema del virus de la tendencia a la baja. ¿En qué tenía su origen primero la tendencia a la baja del petróleo? ¿Hay una sobreproducción? Hay una producción que está hoy en exceso, y que Diario El País la semana pasada hizo un excelente análisis, ¿no? de lo que es la sobreoferta de petróleo a nivel mundial, y hablaba la nota de prensa que son aproximadamente 3.800.000 barriles por día
que están en exceso, que hay una sobreoferta en el mercado, ¿no? Pero claro, esto ya como consecuencia del coronavirus. Entonces mire este tema que resulta fascinante para el análisis, porque eso demuestra de que la realidad es muy diferente, es muy cambiante, y se pueden conectar varios aspectos, ¿no? En esto del coronavirus, mueve las fichas del petróleo hacia la baja, ¿no? Y le afecta a la economía petrolera internacional, pero una vez que se ve sacudida la economía petrolera internacional, afecta a otros rubros de la economía mundial. Y entonces se nos viene la noche para el mundo, para el planeta, de la forma como está incidiendo esto del coronavirus, que ya es una pandemia, ¿no? Entonces, por lo que ha sucedido en China, por lo que sucedió en Estados Unidos, por lo que sucedió en Europa, Italia acaba de irse a una cuarentena como sociedad, como país. Son millones entonces de personas que hoy están en cuarentena a efectos de evitar la expansión, ¿no? Entonces, digamos, a ver, ¿cuáles son los comportamientos que se han dado respecto de este fenómeno? Ha afectado fuertemente lo que es la producción de las manufacturas. Una vez que viene la disminución de actividades, y en otros casos la paralización de actividades productivas, entonces, claro, por el lado de los hidrocarburos se contrae la demanda, la demanda tiende a disminuir, y entonces la paralizada lo que es la producción de manufacturas, de servicios a nivel mundial. Entonces las empresas dicen, nosotros ya no requerimos los mismos volúmenes de petróleo o los mismos volúmenes de los derivados de los hidrocarburos, vamos a disminuir las compras porque la actividad productiva ha ido disminuyendo. Gran porcentaje de esa producción está en China, sobre todo. Para todos es conocido que casi todo lo que ahora tomamos dice Made in China, ¿no? Ah, sí, exacto. Pero la Hyundai, por ejemplo, de Corea del Sur paró la actividad productiva. También las otras industrias automotrices de Corea del Sur han bajado la producción. Lo mismo se da a nivel de los celulares, ¿no? Que abastecía China algunos insumos, ¿no? Y bienes de capital, sobre todo insumos, para lo que es la fabricación de celulares en Estados Unidos y en Europa. Y entonces también, mire, esa rama industrial ha resultado fuertemente afectada. Otra que ha resultado fuertemente afectada es el transporte aéreo. Se decía la semana pasada que el transporte aéreo iba a tener un volumen de pérdidas en este año más o menos de $60.000 millones. Los aviones mueven con combustible derivado del petróleo, sí. Así ahí debe ser un gran porcentaje. Lo mismo el transporte marítimo, sobre todo el transporte turístico, transporte de lo que son los cruceros. Eso bajó. Hay una empresa en turismo en Inglaterra que hizo anuncio de su quiebra productiva como empresa de turismo. Cerró. De un momento para otro una empresa puede quebrar por un problema como claro, en 8 días o 15 días. Y esto me recuerda a lo que nos decía un gran profesor que yo tenía en sociología en la Católica en los años 80. Él decía que si se produjese una pandemia catastrófica para la humanidad o cualquier otro fenómeno natural que altere la vida del planeta, decía que la humanidad no podría resistir una semana. No podría vivir una semana, porque la humanidad vive de una economía urbana, que se mueve con la industria, que se mueve los servicios, que se mueve el transporte, que se mueve a través de los recursos energéticos. Y decía que una sociedad menos impactada por una pandemia o algún desastre que afecte al planeta, sobre todo a nivel urbano, el impacto no fuese tan contundente, decía él, si nuestra sociedad todavía siguiera siendo una sociedad que vive de una economía agraria. ¿Por qué? Porque la economía agraria que fue era predominante hasta el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, vivía fundamentalmente de la producción de la hacienda, vivía fundamentalmente de la producción de la finca, ¿no? Entonces estaba relacionado esa sociedad
con esas actividades productivas. Entonces, una cosa como estas, por ejemplo, como la que está sucediendo estas pandemias, la gente puede vivir de los productos agrícolas. Y es medio cíclico porque es de consumo para uno mismo, para el vecino, exacto. Y el vecino me vende otro producto o intercambiamos. Sí. ¿No? En cambio ahora no. Es la sociedad en el mundo, la sociedad es más urbana, 60%, 65%, 75% de lo que es la población de una sociedad está concentrada en el sector urbano. Entonces, como digo, esta población urbana, hoy vivimos casi de la mayoría de productos procesados. Si se para la industria, si se para el transporte, el impacto sería muy fuerte para la sociedad. Y los productores del campo también no tienen a quién vender, porque venden a las fábricas y se pierde ese producto. Claro, entonces mire usted la magnitud y el mensaje que nos está dando la naturaleza, el planeta, por el descuido del ser humano, porque el propio ser humano es el causante del daño ambiental. Recuerdo también otra clase en la Universidad Central, me acuerdo que en agronomía, el profesor hizo un ensayo sobre el exterminio de las especies, ¿no? Entonces puso 2 frascos, en un frasco eran unos insectos, ¿no? Menos insectos y en otro más insectos. Y les puso alimentación de lo que ellos vivían. Después se terminó la alimentación. El que tenía más insectos acabó más rápido, terminó más rápido la alimentación de su stock que tenía con relación al que había una menor población de insectos, ¿no? Dijo, pero al final los dos van a morir. Y inclusive se van a tratar de comer entre ellos, ¿no? Hecho que sucedió, y murieron. Bueno, él decía, lo mismo le puede pasar a la humanidad. No nos vamos a comer entre seres humanos, pero si no cuida, él hablaba ya en los años 80 del cuidado del medio ambiente. El problema del coronavirus surge por una contaminación ambiental. ¿Ya? Una contaminación ambiental. Las bacterias surgen por contaminación ambiental. Tenemos un mar, el océano, que tiene una concentración de basura casi como el territorio de Colombia. ¿Ya? De plásticos, de botellas, el mar contaminado. Nosotros somos 7.000 millones de personas hoy en día en la humanidad. Hacemos 3 descargas en el día, nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, imagínense la forma como los afluentes del mar, los ríos, se contaminan. Además de eso, viene toda la descarga de los hogares por lavado de ropa, de utensilios. Además de eso, viene a los ríos el tema de la contaminación, de que la gente arrojaba aceites, todo tipo de aceites hacia la alcantarilla. Industrias que todavía siguen arrojando, ¿no? Entonces todo eso suma. Entonces hay un principio bíblico de los partos de la naturaleza, de los 7 partos, una cosa así. No recuerdo exactamente el principio bíblico, pero esos partos que le generan a la naturaleza, producto de la contaminación del ser humano, eso le rebota al ser humano, porque le dice demasiadamente contaminada, y entonces se generan estas enfermedades, estos contagios, ¿no? Estas pandemias, estas infecciones, ¿no? Que vienen de allá. Entonces, el ser humano ha contaminado el agua, el ser humano ha contaminado el suelo, el ser humano ha contaminado la atmósfera. Ayer hacía Rusia operaciones balísticas con misiles en el mar. Así. Pero así somos el ser humano. El ser humano es la única criatura tan irracional que destruye su propio hábitat. ¿Ah? Entonces, volviendo acá a lo nuestro, el tema de los hidrocarburos es de que las economías que son más fuertemente golpeadas son las que dependen de los hidrocarburos. Los exportadores de petróleo. Los exportadores, como el caso del Ecuador, como el caso de Venezuela, como el caso de Nigeria, como el caso de algunos países árabes que dependen. ¿Cuánto cuesta nuestro barril hoy día con lo que ha bajado? Nuestro barril tiene un castigo de $7 y más o menos está vendiéndose para retirar en abril el producto que 24, 25. ¿Un castigo por qué? Porque no es un crudo de buena calidad. Claro, sí, pues por la mezcla que nosotros así mismos hacemos de manera irracional,
en la región amazónica mezclamos los crudos livianos con los crudos pesados. Eso es actuar con una absoluta irracionalidad, pero lo hacemos, ¿no? Entonces nosotros mismos dañamos la calidad del producto, y entonces al dañar la calidad del producto, el producto es menos comerciable, digamos, no es tan competitivo por calidad para entrar a los mercados. ¿No teníamos dos oleoductos? Teníamos dos oleoductos, pero nuestra irracionalidad no utilizamos los dos oleoductos. O sea, creamos el otro para solo los pesados, pero igual seguimos mezclando. Se mezcla. Entonces, en la Amazonía se mezcla todos los crudos, livianos y pesados, en los campos petroleros, en los oleoductos secundarios y en el agua agria. Y luego se envía el crudo mezclado tanto por el oleoducto transecuatoriano como por el oleoducto de crudos pesados. Entonces ahora ya no hay oleoducto para crudos livianos, ni tampoco hay... O sea, ese castigo es también dinero que lo estamos perdiendo a diario y eso por nos los afecta, miles de barriles de y eso petróleo nos afecta a sacamos. toda la economía. Por supuesto. Ese es el lujo que nos damos. Entonces ¿qué sucedió? Que la OPEP más Rusia en diciembre del año pasado, con el objetivo de estabilizar los precios, porque en noviembre, diciembre del año pasado no teníamos coronavirus. El coronavirus surgió en enero, ¿no? Claro, se hablaba en diciembre de que una neumonía extraña estaba sucediendo en ciertos casos en China, pero no se lo precisaba. Pero no se lo precisaba. Ya, ajá. Y entonces ya empezó a sentir una alerta en la economía petrolera internacional. Entonces, ¿cuál fue la edición de la OPEP? Más Rusia, porque en los últimos tiempos viene asociándose la OPEP con Rusia. Pero quien en última instancia influye fuertemente en esas decisiones es Rusia. Es la potencia rusa. Rusia. Y entonces les aceptaron una disminución de 1.700.000 barriles por día. Convinieron en retirar de la producción, en disminuir la producción en 1.700.000 barriles. Dejemos guardado el petróleo bajo la tierra. Exacto, no produzca. Exacto. ¿Con qué objetivo? De que se estabilice más o menos el petróleo en 50 a 60 dólares. Por eso es que se fijó para el caso del crudo ecuatoriano un precio de 51.30. Eso está en la proforma presupuestaria. Sí, esa fue la viabilidad que le dio la Asamblea Nacional a la proforma con un precio del barril de petróleo con ese valor. Cuando viene el coronavirus y empieza esta psicosis mundial, este pánico mundial, porque es impresionante que como una cosa como esta la humanidad se psicosea fuertemente, ¿no? Y entonces ya observaban que los precios van hacia abajo. Entonces, cuando estaba el precio en 43, 44 dólares, la OPEP dice, estás en la convocatoria para reunirse el 6 de marzo en Viena, ¿no? En Austria, ¿no? Y la idea, llevaba en la agenda, en la maleta, en carpeta, llevaban los miembros de la OPEP para proponerle al cónclave de que a más del 1.700.000 barriles que ya se redujo en diciembre, había que aumentar una reducción mayor de 1.500.000 barriles por día. Con lo cual, sumando los dos rubros, le querían quitar al mercado 3.200.000 barriles por día. Entonces viene Rusia, y Rusia les dice, no, nosotros no aceptamos eso. Nosotros no aceptamos que se quiera disminuir en 1,5 millones más todavía la producción petrolera, ¿ya? Y entonces la OPEP fue un sacudón tremendo, y en la intervención del gobierno ruso, de Rusia, de Moscú, en la OPEP les dice, y nosotros tampoco estamos en acuerdo, tampoco vamos a aceptar que se prolongue el plazo de que se siga disminuyendo la producción en 1.700.000 barriles. Lo que habían decidido en un inicio. Exacto, lo que se decidió en diciembre. Tampoco eso. Tampoco eso. Y entonces el diario El País de España hizo un reportaje muy bueno, que yo lo envié a los medios, Ajá. entiendo que usted lo tiene. Sí, lo tengo. ¿Ya? Y les dijo, el diario de España, el diario El País, dice que en 3 semanas termine el plazo de que resolvieron en diciembre de disminuir la producción en 1.700.000 barriles por día, y dice el reportaje del diario español que en 3 semanas esa decisión de Rusia pasará a ser un papel mojado. ¿Ya? Y claro, en esa confusión, Arabia Saudita dice, nosotros también vamos por nuestra responsabilidad, vamos a aumentar la producción. Vamos a aumentar la producción.
Y entonces no hay demanda, pero aumentamos. Eso es cuando ya la gente se cosea, ya pierde la racionalidad. Entonces, si va a aumentar la producción, mayor oferta de crudo. Entonces el diario español dice, no, pero dice ya las piscinas de petróleo ya se están llenando. ¿Qué quiere decir? Los tanques de almacenamiento de petróleo en el mundo se están llenando de petróleo. Y los buques que tienen almacenamiento de petróleo, que son buques cargueros, también están llenos de petróleo. Entonces la pregunta es, si hay una sobreoferta de petróleo, ¿en dónde se va a poner el petróleo? No habrá dónde poner, porque el mundo está sobreestoqueado de petróleo. ¿Sí se da cuenta? Nos tocará seguir abriendo piscinas para seguir poner el petróleo. Porque siguen produciendo. Claro, imagínense. Y entonces, ¿qué quiere decir con eso, verá, estimado David? Que si se cumple lo que dice, lo que es la posición de Rusia, de no extender el plazo, sino que fines de marzo o la última semana de marzo se terminó el plazo y por lo tanto la gente, los países productores de petróleo, ya queda a su libre albedrío seguir produciendo petróleo. Y si quieren producir más petróleo, ya es responsabilidad de los países. Pero ya no hay límite, ya no hay esa disminución del 1.700.000. Perfecto. Si con el pronunciamiento de Rusia, cuando el petróleo estaba 43, 44, se cayó el petróleo al domingo anterior, hoy estamos hablando de, hoy estamos 11 de marzo, estamos en un día miércoles. El domingo el petróleo se cotizó, el WTI, en $30.89. Mire usted, solo con el pronunciamiento de Rusia. Si llegamos, bajó de 43 a 30. Sí, $13, ¿no? Y si llega a fines de marzo y dicen ya no está vigente esta resolución de quitar el 1.700.000 barriles, y si Arabia Saudita dice yo voy a aumentar la producción, entonces el WTI ya no estará pues a 30 o a 28 o a 29, puede llegar a 20. Y el nuestro a 13. Y el nuestro a 13, a 12. Porque entre más sobreoferta de crudo, los compradores son los que ponen las condiciones. Y también aprovechan para hacer compras por adelantado, para que sea retirado en mayo, para que sea retirado en junio, ¿no? Entonces imagínense, lo compraron por adelantado y si usted tiene que entregarme en mayo o en junio un precio del barril de petróleo en el que le compré, ¿ya? Entonces, y hay que recordar que el precio que fijó el gobierno para el crudo ecuatoriano fue de $51.30. ¿Qué porcentaje del petróleo dentro de la proforma presupuestaria ecuatoriana corresponde a este tema, la economía? Tiene varios rubros, ¿no? ¿El petróleo qué porcentaje es? El petróleo es una cosa sui generis, ¿no? Porque aquí tengo un libro que es de mi autoría, que se llama El Ecuador, la subasta del petróleo. Es un librito que lo tengo aquí, que lo publiqué hace unos años atrás, ¿no? Año 2016 lo publiqué. Y entonces, mire usted que cuando nosotros empezamos a tener una producción anual en el año 72 de 28 millones de barriles, ¿no? Y vendimos un barril de petróleo en $2.50. Y más o menos llegó a subir la producción hasta los años 80. Años 80 se puso en 74 millones de barriles anuales, ¿no? De 28 subió a 74. Y el precio del barril del petróleo, claro, en el año 80 hubo allí, por la crisis energética que hubo ahí, de $35, ¿no? ¿En cuánto influyó en las exportaciones en esta década de los 70? Mire usted, 48%, en las exportaciones 64%, 60%, 56%, en el año 80 fue una incidencia del 62% en el conjunto de las exportaciones. El 62% del total de las exportaciones del Ecuador, el 62% fueron de petróleo. Y en el PIB, por ejemplo, el año 80 el PIB fue la incidencia del petróleo del 30 y, el ingreso anual, estamos hablando en el PIB más o menos del 9.9%, ¿no? Y en lo que es el presupuesto, más o menos el 38%.
Ya. Eso en los años 80. En los años 90, en los años 80, perdón, es 70, ¿no? Años 80, en el caso del presupuesto, se llegó a alimentar hasta, mire que en el 84, en el año 84, la incidencia del petróleo fue del 46% en el presupuesto, en el año 85 fue del 60%, ¿ya? Y luego entramos a los años 90, está fluctuando entre el 48 y 45% de ingresos, ¿no? Y la producción, estamos hablando de menos de 300.000 barriles, 300.000, ¿no? Mire que en el año 2000, llegamos año 90, tuvimos 104 millones de barriles de producción, ¿ya? 104. ¿Sabe cuánto tenemos hoy de producción? ¿Cuánto? 200 millones de barriles aproximadamente, 204. ¿Y vendemos ese o es petróleo ya prevendido? Es prevendido. Y sucede que, mire usted, estamos hablando de que las incidencias fueron del 48-49% para el presupuesto. Y sucede que en el año 2019, con una producción superior a los 500.000 barriles por día, ¿ya? Superior. Que más o menos eso nos da una producción anual de 200 millones de barriles aproximadamente. Adivinen cuánto fue, no va a adivinar, yo le voy a decir el dato. ¿Sabe cuánto fue la contribución de los ingresos petroleros para el presupuesto? Del 8%. 2.800 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si antes teníamos menos producción petrolera, la incidencia en el presupuesto de los ingresos petroleros eran del 40, 45, 50%. En el PIB era del 10, 12, 14%, ¿no? Y en las exportaciones también así mismo fluctuaban 48, 50 hasta 60%, ¿ya? Cuando teníamos una menor producción petrolera. Y hoy que hemos duplicado prácticamente esa producción petrolera, sin embargo prácticamente no va casi nada al presupuesto. Entonces te preguntará, ¿y a dónde van los ingresos del petróleo? ¿Qué se lleva el petróleo? ¿Ah? ¿Sabe cuánto cobró Texaco en 20 años por la explotación de un barril de petróleo? El promedio fue de $3. ¿Sabe cuánto le quedó al país de la exportación petrolera y exportación petrolera que se hizo con Texaco? De cada barril, el 92%. ¿Cuánto llevó la compañía? El 8%. ¿Ya? Y sucede que a partir de los años 90, cuando se termina el contrato con Texaco, se empieza a dar el desbarajuste en el manejo de la actividad petrolera. Y sucede que viene el gobierno de Correa y les llegó a acuerdos con los contratos petroleros para pagarles $31, $35, $41. Hubo una empresa de Libertad, $58 por cada barril que se extrae del subsuelo. Mire usted. Y entonces, $58. Hasta $58. Entonces le pregunto, y así están esos contratos, porque el señor Carlos Pérez, que dijo que ha renegociado, no nos dijo en cuántos dólares se puso de acuerdo con las empresas petroleras, pero la diferencia no es mucha la que hicieron. Entonces, si llega a ponerse el crudo la venta del crudo en $20 el barril o menos, ¿no? ¿Qué significará? Que una empresa que extrae 35, habrá que buscarse alguna parte más para completarle los 15 y pagarle. Es decir, cero total de ingresos por la explotación petrolera. Y debiendo. Y todavía se queda debiendo. Se queda debiendo. ¿Y quién es la culpa de esto? ¿Quién es la culpa de esto? De los que manejaban la actividad petrolera. La empresa cobraba $3 por barril. Le dijimos, no te voy a pagar a 3, te voy a pagar a 30, 35, 40, hasta 53. Cuando estaba Texaco, el promedio fue de $3. Por eso es que cuando se te retiró Texaco, la utilidad que tuvo Texaco fue de $1.700 millones. ¿Sabe cuánto le quedó al Ecuador, al Estado, en esos 20 años de explotación con la compañía Texaco? $23.500 millones. Entonces, el único contrato que le generó ingresos al Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana, que le permitió la transformación socioeconómica, no de manera integral, pero gran parte de la sociedad ecuatoriana. La modernización de Quito, Guayaquil y Cuenca y de otras ciudades, no en forma total, pero gran parte de ellos. Se construyeron aeropuertos, puertos, ¿ya? Y toda una infraestructura y equipamiento. Eso se dio, también surgieron universidades y escuelas politécnicas. Eso se dio por los ingresos que se obtuvo con la compañía Texaco.
El Estado tenía el 62.5% de acciones en la compañía Texaco. Y la compañía tenía el 37.5%. Y como digo, sumando esa participación en la producción del Estado ecuatoriano en el contrato con Texaco, más los ingresos tributarios, el ingreso para el Estado ecuatoriano era del 92% por cada barril de petróleo que se extraía con Texaco. ¿Ya? Por eso quedaron esos beneficios y utilidades. Si los gobiernos hubieran tenido visión, talento y carácter o actitud, lo que había que hacer era renovar el contrato con la compañía Texaco. Que contaminó el ambiente, pero era responsabilidad del Estado y de los gobiernos. Que ellos no pusieron las reglas de controles, había que cobrar garantías. Y ese daño ambiental tiene que asumirlo también el Estado, porque él fue el socio mayoritario y no ha asumido esta responsabilidad. Y hemos perdido en ese juicio, además. Claro, exacto. Entonces le digo a usted, todo este problema es por una mala visión, por falta de talento, por falta de actitud de quienes han manejado el petróleo. ¿Sabe que ayer hubo una conferencia en Flaxo y en donde intervino Osvaldo Erazo? Por ejemplo, que es un experto petrolero, un secretario de la CANDEPE, de la Cámara de Distribución de Combustibles en el Ecuador. Él mencionó, mire, nosotros somos importadores de combustibles. Japón, Corea del Sur y Singapur no son países petroleros, pero ellos con una gran visión importan el petróleo, no importan derivados, mayor cantidad, más petróleo, lo procesan, abastecen el mercado interno. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque si compraran derivados, les resulta más caro. Entonces, con una buena visión, ellos compran el petróleo y también hasta exportan. En el año 2012, Singapur tenía un procesamiento de crudo de más de 1 millón de barriles en territorio de Singapur. Abastecía el mercado de Singapur y exportaba los derivados, ¿no? En el Ecuador, en cambio, hacemos todo lo contrario. Exportamos la materia prima con alto castigo en el precio. ¿Y sabe cuánto importamos, según Osvaldo Erazo, hoy, o datos actuales? En diésel, 71.05% es importado. Y se lo compra a precio internacional. ¿Sabe cómo se compró el año pasado el barril de diésel? El barril de diésel en más de $2. ¿Sabe cuánto lo vendió el gobierno? En 90 centavos. ¿A quién compramos nosotros el diésel? ¿A qué países? Al mercado fundamentalmente norteamericano, ¿ya? A la costa del este o del oeste, ahí se importa, ¿no? Antes importaba de Venezuela, pero con Maduro, ya también Maduro está destruyendo la industria. En gasolinas, según los datos de Osvaldo Erazo, 51.8% de importación. Y en GLP, 77.80%. ¿Sabe cuánto hemos importado del año 2011 al 2019? De acuerdo a unos estudios que hizo Luis Luzcando, que es un hombre experto, que es experto en movimiento y facturación de combustibles. 37.781 millones de dólares en el periodo 2011-2019. Ese fue el costo de importación. ¿Sabe cuánto obtuvo el Estado por comprar estos productos a precio internacional? Por esta cifra de 37.781 millones. ¿Sabe cuánto el Estado obtuvo de ingresos por la venta de esos productos en el mercado nacional? 17.244 millones de dólares. Usted es arquitecto, usted sabe las cifras, los datos, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, los matemáticos, todo el mundo los se va físicos, a dar cuenta, o sea, los contadores. Los que están viendo se van a dar cuenta que son... ¿Sabe cuánto fue el monto del subsidio? 20.537 millones de dólares, ¿ya? Y si usted le dice el contador que es el que cuadra simplemente o analiza ingresos y egresos, él va a decir el país tuvo una pérdida de 20.537 millones de dólares. Los números en rojo. En rojo. Por eso está en el rojo sí. Ya. Entonces, esto, mi querido David, es lo que le está pasando al Ecuador, es por los errores, por la equivocación, la negligencia, los por la improvisación de quienes han manejado la industria petrolera. Acaba del señor César Augusto Briones, después de unas pocas semanas en el cargo, se asustó y mejor presentó la renuncia, ¿no? Ya, y tenía razón, porque no es un experto en hidrocarburos. Pero el señor presidente Moreno lo nombró ministro de recursos naturales no renovables a una persona que no es formada
en la industria petrolera. Entonces los que deben ir a la industria petrolera tienen que ser petroleros, ingenieros geólogos, ingenieros geofísicos, ingenieros en yacimientos, ingenieros en producción, pero además tienen que tener una maestría y estudios en gerencia, en administración, en gestión, o a la inversa, pueden ir economistas, pueden ir abogados u otro tipo de profesiones a manejar la industria petrolera, pero tienen que ser unos estudiosos, unos expertos en lo que es manejo de política petrolera, economía petrolera, legislación petrolera, contratación petrolera. El señor José Augusto Briones, que simplemente, que es un caso reciente, lo pongo como ejemplo, no era experto en estas cosas. Le nombraron a gerente de Petroamazonas a un ingeniero civil. Le nombraron subsecretario de Minas a un señor de Ecuacorriente, de la empresa Ecuacorriente, que está explotando y llevándose al 100% los metales de Mirador, el cobre. Lo nombran subsecretario. ¿A quién tienen conflicto de interés? ¿A quién son juez y parte? Entonces son un fracaso. Entonces, mi querido David, para terminar, a nosotros nos viene la noche, no por lo que nos ha dado la madre naturaleza. Y los que tenemos fe cristiana, que creemos en Dios, Dios nos dio esa riqueza. Pero lo que nos dio Dios y lo que nos dio la naturaleza, los ecuatorianos no hemos podido administrar. Hemos sido unos completos irresponsables. Ya, que si hubiera habido visión, que si hubiera habido talento en quienes se manejó el petróleo, y actitud y carácter, ¿qué es lo que hubieran hecho? Porque además han incumplido la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos dice, señores, tienen que agregar valor al petróleo que se explota en la Amazonía. No lo hicieron. Y si hubieran tenido visión, muy bien, Perú, Chile no tiene petróleo, Uruguay no tiene petróleo, ¿ya? Bolivia no tiene petróleo, tiene más gas, ¿no? Los países del Caribe no tienen. Un hombre de visión, ¿qué hubiera hecho? Este es el mercado que vamos a aprovechar. Primero abastecemos nuestro mercado interno de todos los combustibles. Aquí procesamos, ¿sí? Aquí sacamos gasolinas, diésel y todo. Diésel, fuel oil, jet fuel, gas, todo esto. Pero además, aquí mismo fabricamos para los lubricantes, para los productos sintéticos, para los fertilizantes. Entonces, abastecemos el mercado con producción nacional. Y los rubros que nos sobran, y los volúmenes que tenemos adicionales de estos productos, los vendemos a Perú, a Chile, a Centroamérica, a Uruguay. Y eso no hicieron. Eso no hicieron. Entonces, si hubieran hecho eso, nosotros estuviéramos en las condiciones económicas y de desarrollo de la ciencia y la tecnología igual que Japón, igual que Corea del Sur, igual que Singapur, igual que Israel. Pero eso lo hicimos. Y entonces ahora en esta misma dinámica perversa, de negligencia, de mediocridad. Lamentablemente da pena, inclusive en el país no somos expertos a pesar de ser país petrolero, no somos expertos en el manejo de la industria petrolera. Deberíamos serlo. Somos expertos en otras cosas. Si tenemos un mercado de telecomunicaciones, deberíamos ser expertos en eso. Si tenemos explotación de minería metálica, deberíamos ser expertos en eso, y no lo somos. Entonces, claro, entonces viene ese dicho, o cabe ese dicho que dice, en la casa del ciego, el tuerto es el rey. Entonces esto le ha pasado con el manejo de la industria petrolera al Ecuador. Y yo creo que ya no hay tiempo ahora ya en este gobierno para... Sí, hemos hecho un diagnóstico, pero vamos a seguir analizando, licenciado, porque hoy hemos visto todo el problema. Sí. Hay que ver las soluciones. Usted comentó en esta última parte final qué es lo que debíamos haber hecho, ¿no? Claro, a diferencia de en relación a lo que hacen Colombia, Chile, los que están a nuestro alrededor. Claro. ¿Qué es lo que deberíamos de haber hecho? Claro. Incluso si hubiéramos cubierto nuestro mercado local y llegar hasta ahí, incluso hubiera sido suficiente. Suficiente. Sin tener incluso una sobreproducción para exportar. Que hubiéramos llegado hasta ahí, suficiente. Y imagínense, y no tenemos ahorro interno. No tenemos ahorro interno. Usted como hombre responsable, como un padre de familia, seguramente usted tendrá un pequeño ahorro, porque usted va a decir cualquier necesidad que tenga mi familia, cualquier problema que puede tener porque pierda trabajo, porque se me enferman mis hijos, etcétera, etcétera. Sí tengo un ahorro con que responder. El Ecuador no tiene. El señor Correa destruyó todos los fondos. Todas las reservas, todos los ahorros. A ese extremo llegamos. Licenciado, muy gentil. Muy Vamos a volverlo a invitar porque hay temas tanto de las posibles soluciones que se puedan encontrar en que es ahorita una
una crisis global, porque Sí, pues. no es solamente de nuestro país, y a nosotros nos pega más duro como exportadores de petróleo. Así es. Y para hablar también de estos temas del IES Con y esta todos. iniciativa que ustedes tienen, incluso con estas brigadas ciudadanas, para ir dando a conocer esta iniciativa. El IES es importante porque la base es la que está cubriendo acá los jubilados. Claro, Entonces, porque ahí tenemos nuestro ahorro, porque el aporte al IES es Así nuestro es. ahorro. Así es. Muy Quedo gentil. bien, vale. Gracias. Por todo. Amigos, el licenciado Henry Llanes hablando de temas petroleros, esta crisis global del petróleo, nos ha explicado las razones, las consecuencias y vamos a hablar en una próxima ocasión de las soluciones. Ojalá vayan mejorando las cosas, tanto en el tema de esta pandemia, tengo entendido que la OMS ya la ha declarado como pandemia a nivel mundial, este tema del coronavirus. Nos contaban esta información antes de iniciar la entrevista, vamos a reconfirmarla, así como en este tema del petróleo. Ojalá se estabilice para el bien de nuestro país e ir tomando correctivos. Ojalá lleguen gente experta y que no seamos negligentes con la naturaleza, además, que es la que nos da los productos. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.